Diferencias entre sustancia pura y mezcla. Una sustancia pura puede ser considerada aquella que está compuesta por átomos del mismo elemento, siendo así una sustancia pura simple. En este caso, por ejemplo, un recipiente lleno con solo átomos de hidrógeno. En otro caso, también tenemos sustancias puras compuestas, las cuales están hechas a base de moléculas del mismo tipo. A pesar de haber uno o más elementos en esta sustancia, se dice que es sustancia pura, pues las moléculas que la conforman son iguales, en este caso un recipiente lleno con moléculas de agua. En cambio, una mezcla es aquella sustancia conformada por dos o más sustancias puras, por ejemplo, una mezcla de agua con sal. En este caso, las moléculas del agua son completamente distintas a las moléculas de la sal. Por lo tanto, al momento de combinarlas en un solo recipiente, estas, al no ser iguales, conformarían una mezcla. En cuanto a tipos de mezclas, tenemos dos principales, las cuales son una mezcla heterogénea, que es aquella en la cual sus componentes pueden apreciarse fácilmente, por ejemplo, el agua y el aceite, en las cuales podemos diferenciar uno del otro sin dificultad. Por otro lado están las mezclas homogéneas. Tomemos el ejemplo anterior de agua con sal. En este caso, por más que intentáramos, no podríamos diferenciar los componentes a menos que ocupáramos algún otro método. Diagrama de fases de una sustancia pura. Un diagrama de fases de una sustancia pura es una representación gráfica que muestra las diferentes fases, sólido, líquido y gas, en las que puede encontrarse una sustancia en función de variables como la temperatura y la presión. En un diagrama de fases típico, la presión se representa en el eje vertical y la temperatura en el eje horizontal. Y tenemos el diagrama de fases de una sustancia pura. En el eje X podemos observar que tenemos la temperatura y en el eje Y tenemos la presión. Es importante observar que tenemos dos líneas punteadas, una que representa a la temperatura crítica y otra que representa a la presión crítica. Recordemos que la presión crítica es la presión mínima a la cual una sustancia puede existir en forma líquida y la temperatura crítica es la temperatura máxima a la cual una sustancia puede existir en forma líquida, sin importar la presión aplicada. Ahora podemos observar que tenemos líneas de diferentes colores. Todas estas líneas son fronteras de las regiones de una sola fase. Utilizando estas líneas como referencia, vamos a dividir las fases que se podrían presentar y observar cuáles serían esas regiones en nuestro diagrama. Región sólida. Es el área en el diagrama donde la sustancia existe en estado sólido. Generalmente, esta región se encuentra a bajas temperaturas y puede existir en una amplia gama de presiones dependiendo de la sustancia. En el diagrama podemos observar que la región líquida se encuentra entre la línea amarilla y la línea de color azul. Esta región representa el área donde la sustancia se encuentra en estado líquido. En la parte inferior tendremos la región gaseosa, en la cual es la zona del diagrama donde la sustancia está en estado gaseoso. Generalmente, esta región se encuentra a altas temperaturas y pueden variar en una amplia gama de presiones. Cuando nosotros superamos la temperatura crítica y la presión crítica, hay una nueva región, que es la región de fluido supercrítico, siendo el área del diagrama donde la sustancia se encuentra en una fase única, que tiene propiedades tanto de líquidos como de gases. En el punto de color rosado tenemos el punto triple, que es el punto en donde las tres fases, sólido, líquido y gaseoso, coexisten en equilibrio. Si nosotros superamos la temperatura crítica, nos encontraríamos en la región gaseosa y debajo de la presión crítica. Se presenta una zona gaseosa, en la cual tendríamos vapor sobrecalentado, siendo una parte de la región gaseosa donde el vapor está a una temperatura mayor que su temperatura de saturación a una presión dada. Una vez que hemos definido cada una de las regiones de nuestro diagrama,
Vamos a ir analizando cada una de las líneas que aparecen en este. A continuación, al lado del diagrama de fases de una sustancia pura, he colocado un diagrama de fases del agua para que se pueda comprender de una mejor manera las separaciones de las regiones, gracias a que en el ejemplo las regiones se encuentran coloreadas. La línea que tenemos del punto 1 al punto 2, es decir, la línea de color verde, se conoce como curva de sublimación y es la que separa la región sólida de la gaseosa. Otra línea importante es la que va del punto 2 al punto 3. Esta curva es la curva de fusión que separa a la región sólida de la líquida. Entonces la línea es la relación del equilibrio sólido-líquido. Ahora, la línea de color azul, es decir, la que va del punto 2 al punto C, es la curva de vaporización. Esta separa la región líquida de la región gaseosa. Finalmente, en el diagrama de fases de una sustancia pura, tenemos en color rojo el punto crítico. Este punto crítico tiene coordenadas TC-PC, es decir, temperatura crítica, presión crítica. En el punto crítico es el punto específico de una sustancia donde las fases líquida y gaseosa se vuelven indistinguibles, debido a que las propiedades físicas como la densidad y la viscosidad del líquido y el gas se igualan, existiendo una fase homogénea, haciendo que las dos fases sean indistinguibles. Fases de Gibbs. Esta regla fue creada por el científico Josiah Willard Gibbs cuando se encontraba estudiando sistemas termodinámicos y cómo distintas variables afectaban las fases presentes dentro del sistema. Para esto, él impuso esta regla que dice que F es igual a C menos P más N, donde F representa los grados de libertad, o bien dicho, el número de variables que pueden alterarse de un sistema sin alterar las fases del mismo. C representa el número de componentes presentes en el sistema, puede ser una sustancia pura o la mezcla de dos o más. P es igual al número de fases presentes en el sistema, que pueden ir desde sólido, líquido, gaseoso, hasta las diversas fases que se encuentran en distintas concentraciones para el caso de una mezcla de dos o más componentes. Por último, N es el número de variables a modificar, usualmente consideradas la temperatura y la presión para cualquier clase de sistema ya mencionado. Para entender esta regla, pongamos un ejemplo. En el caso de un componente que se encuentra en un solo estado, siendo este líquido. La regla nos dice que el número de variables que podemos modificar sin alterar dicho estado es igual a C, que son los componentes, siendo 1 en este caso, menos P, el número de fases en las cuales se encuentra, siendo igual 1, la líquida, más N, el número de variables que se pueden llegar a modificar, siendo presión y temperatura. Al realizar la regla nos damos cuenta de que nos da un total de igual a 2, por lo que podemos tanto modificar la presión como la temperatura sin alterar el estado de dicha fase, para en el caso de un componente. Ahora, para el caso de un componente que se encuentra en un equilibrio entre dos fases, siendo la líquida y la gaseosa, o bien dicha vapor, tenemos la fórmula y tenemos que el componente sigue siendo 1 en este caso. El número de fases es igual a 2. N es igual a 2 igualmente, pues podemos modificar tanto la presión o la temperatura. Pero en este caso, al realizar la operación nos damos cuenta de que solo podemos modificar una variable, que pueden ser presión o temperatura. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que para cada presión que modifiquemos, si queremos mantener el equilibrio entre líquido y vapor, habrá una temperatura dada. O para cada temperatura que modifiquemos, igualmente si queremos mantener el equilibrio entre estas dos fases, habrá una presión dada. Es decir, tanto presión como temperatura están en función una de la otra a lo largo de toda la línea del equilibrio entre líquido y vapor. Para un componente que se encuentra en tres estados, tenemos lo siguiente. Tenemos que el componente sigue siendo 1. Las fases en este caso ahora son 3 y el número de variables sigue siendo igual a 2, presión y temperatura.
Al realizar la operación, tenemos que nos da un total de 0. Es decir, no podemos modificar ninguna variable sin alterar el número de estados o, en cierto modo, el equilibrio en el cual se encuentra el sistema. Pues si modificamos presión, alternaría entre una u otra fase, al igual que modificamos temperatura. Por lo tanto, esto no se puede hacer. A este estado en el cual se encuentra en 3 fases también se le llama punto triple. Por último, en el caso de una mezcla de 2 sustancias, se considera las fases pueden ser igual a 2. Es decir, tenemos 2 componentes, que es el punto marcado, o la mezcla de A en B, es decir, representan distintas concentraciones. Por último, el número de variables a modificar, según lo podamos ver, pueden ser tanto presión o temperatura. Al modificar una u otra, nos damos cuenta de que tanto la concentración puede bajar como disminuir en una u otra y crearse un sólido llamado A más B o un líquido de concentración. Por lo tanto, el número de variables que podemos modificar al realizar la operación es igual a 1. Para concluir, Gibbs creó una regla que permite determinar el número de variables que podemos modificar para alterar un sistema, así como el comportamiento que tendrán las distintas fases del mismo al modificar una u otra, alternando entre fases líquidas, sólidas, gaseosas, así como aplicable a las concentraciones de una mezcla de 2 o más sustancias. Equilibrio sólido-líquido. Es una condición que describe la coexistencia de las fases sólida y líquida de una sustancia a temperatura y presión determinadas. Para entender este fenómeno es útil conocer algunos conceptos clave como los que se muestran a continuación. Punto de fusión. Es la temperatura a la cual un sólido se convierte en líquido a presión constante. Durante este punto, la fase sólida y líquida están en equilibrio. Calor latente de fusión. Es la cantidad de calor necesaria para convertir una cantidad determinada de sólido en líquido, sin cambiar su temperatura. Diagrama de fase. Este concepto ya ha sido explicado anteriormente, sin embargo es importante explicar que el equilibrio sólido-líquido está representado por una línea de fusión en el diagrama. Ley de Raoult y la regla de las fases de Gibbs. La ley de Raoult describe la relación entre las presiones parciales de los componentes de una solución y sus fracciones molares. Por el contrario, la regla de las fases de Gibbs proporciona la fórmula para determinar el número de fases presentes en equilibrio. Punto eutéctico. Se refiere a una composición específica en una mezcla de 2 o más componentes que tiene una temperatura de fusión más baja que la de cualquiera de los componentes individuales. En este punto, la mezcla se funde y solidifica a una temperatura constante y específica. Este fenómeno, como lo es el equilibrio sólido-líquido, es la base en procesos de separación básicos en ingeniería química, como puede ser la lixiviación o la cristalización. Un ejemplo para poder entender este fenómeno es el agua. Si consideramos agua a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión, el hielo y el agua líquida coexisten en equilibrio. Si añadiéramos calor, el hielo se derrite, absorbiendo calor latente sin aumentar la temperatura, hasta que todo el hielo se convierta en agua. Por el contrario, si retiráramos calor, el agua se congela liberando calor latente hasta que toda el agua se convierte en hielo. Otra forma de describir este fenómeno es a través de diagramas como el que se muestra a continuación. Es un diagrama binario, típico de equilibrio sólido-líquido para una mezcla de 2 componentes, en este caso componentes A y B. En el eje vertical se representa la temperatura de la mezcla. En el eje horizontal se representa la fracción molar o porcentaje de los componentes A y B. El 100% de A está a la izquierda y el 100% de B a la derecha. La línea roja superior es la línea de líquidos. Por encima de esta línea la mezcla está completamente en estado líquido. La línea azul es la línea de sólidos. Por debajo de esta línea la mezcla está completamente en estado sólido. Entre las líneas de líquido y sólido, la mezcla existe en una fase bifásica donde coexisten líquido y sólido.
Aunque no se muestra explícitamente en este diagrama, el punto eutéctico sería el punto en el cual ambas líneas, líquido y sólido, se tocan en una temperatura más baja. Esto va a permitir la solidificación simultánea de ambos componentes. Este diagrama binario de fases sólido-líquido es esencial para entender cómo varían las fases con la temperatura y la composición, y cómo se comportan las mezclas durante los procesos de fusión y solidificación. Diagrama de fases, equilibrio, líquido, sólido. Esta es una representación general del diagrama de equilibrio líquido-sólido. En el eje de las abscisas tenemos una composición en porcentaje o en concentración molar de la mezcla de compuestos que estamos representando. En el eje de las ordenadas tenemos la temperatura. En el extremo izquierdo de las abscisas tenemos una concentración 100% de compuesto A o A puro. En el extremo derecho tenemos una concentración 100% compuesto de B o B puro. Los puntos verdes son el punto de congelación del compuesto A y del compuesto B respectivamente. El punto naranja es el punto eutéctico. Recordemos que esta es la temperatura de fusión más baja posible de la mezcla, donde una mezcla de componentes en proporciones determinadas se funde y solidifica a una temperatura constante. La línea líquidos es la línea de color azul. Esta delimita la fase líquida. Por encima de esta está la temperatura a la cual el material es completamente líquido a una composición determinada. Por debajo de esta línea el material comenzará a solidificarse y una mezcla de fase sólida y líquida coexistirá. La línea solidus es la línea amarilla. Esta línea separa las regiones donde el material está completamente sólido de aquellas donde está parcial o completamente fundido. En otras palabras, por debajo de esta línea el material es completamente sólido, mientras que por encima de esta línea puede haber una mezcla de fase sólida y líquida o puede estar completamente en estado líquido. Nuestro ejemplo de diagrama de fase líquido-sólido. Este es el diagrama de fase benceno-naftaleno. Podemos observar que su punto eutéctico está a una concentración molar de naftaleno de 0.13 y una concentración molar de benceno de 0.87. Esto a una temperatura de menos 3.5 grados Celsius. Por encima de nuestra línea líquidos tenemos una solución líquida de benceno y naftaleno. Por debajo de esta, a nuestra derecha, tenemos una solución líquida de benceno y naftaleno sólido. Por debajo de nuestra línea líquidos, a nuestra izquierda, tenemos una solución líquida de benceno y naftaleno y benceno sólido. Por debajo de nuestra línea solidus, tenemos una aleación de naftaleno y benceno sólidos. Podemos observar también que el punto de congelación del naftaleno es de 80.09 grados Celsius y el punto de congelación del benceno es de 5.5 grados Celsius. En este primer ejemplo nos pide estimar la solubilidad del naftaleno en benceno a 25 grados Celsius. Primeramente identificamos nuestros 25 grados Celsius y a partir de ahí, en la línea líquidos, obtenemos las concentraciones molares de benceno y de naftaleno, las cuales son de benceno de 0.71 y de naftaleno de 0.29. Para obtener la masa de benceno, de acuerdo a su peso molecular, realizamos una regla de 3, lo cual nos da 55.38 gramos de benceno. Ahora, aplicando el concepto de molalidad, moles de soluto que hay en una disolución por cada kilogramo de solvente, obtenemos que la molalidad nos da 0.29 moles de naftaleno entre 0.05538 kilogramos de benceno. Este ejemplo nos pide determinar la composición de cada fase en una aleación de composición eutéctica de naftaleno-benceno de 100 gramos inmediatamente después de que se completó la reacción eutéctica. Recordemos que el punto al que se da la reacción eutéctica en esta aleación es menos 3.5 grados Celsius. Un punto inmediato conveniente sería menos 4 grados Celsius. Teniendo en cuenta estos datos, obtenemos el porcentaje de la fase alfa por medio de la regla de la palanca, lo cual nos da 74% de fase alfa. Para el porcentaje de fase beta no es necesario volver a aplicar regla de la palanca. Solo al 100% le restamos el 74% de la fase alfa anterior, lo cual nos da 26% de fase beta. Ahora,
Teniendo en cuenta la masa que nos dan de 100 gramos, digamos esos 100 gramos por cada porcentaje dado de las fases anteriormente. Entonces, para la masa en fase alfa tenemos 100 gramos por 0.74, que es el porcentaje dado de fase alfa anteriormente, 74 gramos. Estos corresponden al benceno. Para la masa en fase B tenemos 100 gramos por 0.26, que es el porcentaje dado en fase beta anteriormente, lo cual nos da 26 gramos. Estos corresponden al naftaleno.